Hola a todos, bienvenidos a BeFeni Segunda Oportunidad. Es la primera cumbre virtual de superación, transformación y liberación personal ante los obstáculos e inconvenientes de la vida. Mi nombre es Olivia Armas, soy creadora y anfitriona de este gran evento. Hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a hacer llegar un montón de conocimientos, hablándonos sobre su parte personal y sus conocimientos a través de la autoestima, psicología y un montón de herramientas. Ella es Gemma Sánchez Cueva. Es española, psicóloga, escritora y formadora de PhD Student, máster en psicología clínica, formación en terapia familiar, sistémica y especialista en psicología psicosomática y mediación sanitaria, con experiencia en psico-oncología, drogodependencia, violencia de género. Colaboradora en el tercer plan de salud mental de Extremadura y en diversos medios de comunicación. Su pasión es la psicología, su mayor motor es la curiosidad y su mejor arma, la escritura. También es directora de una reconocida web, La Mente es Maravillosa, de una revista de psicología y crecimiento personal, con miles de seguidores. Bienvenida, Gemma. Todo un lujo tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar. Y nada, bueno, pues estoy encantada de poder participar y de aportar mi granito de arena y de poder, bueno, pues contar, inspirar a los demás a través de mi historia para ver si pueden, bueno, pues utilizar alguna herramienta para su día a día y para mejorar. Gracias a ti, porque sé que estás bastante ocupada y casi no podíamos hacer coincidir este ratito para poder hacerlo. Cuéntanos tu historia, tu evolución de vida, que tienes un montón de experiencias y un montón de conocimientos sobre el tema. A ver, bueno, pues en principio yo lo que quiero enfocar un poco es pues en los problemas de autoestima, ¿no? Yo siempre he sido pues una persona pues más bien tímida, vergonzosa, insegura. Ahora ya, bueno, es diferente, ¿no? Porque sí que a partir de, bueno, pues de todo el crecimiento, de poder encontrarme conmigo misma, sí que todo ha sido distinto, pero bueno, cuando era pequeña pues era pues la típica niña que no hablaba demasiado, se relacionaba, sí, me relacionaba con mis amigos y demás, pero bueno, no le gustaba destacar y tampoco quería, bueno, pues ser el centro de atención. O sea, tenía como muchísimo miedo a ser el centro de atención, a ser el centro de las opiniones de los demás y de algún modo también lo que me pasaba es que buscaba esa aprobación para saber que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? De alguna manera, pues bueno, esa era mi forma de comportarme, miedos, inseguridad, no por nada en especial, es decir, o sea, no hay un origen que te pueda decir claramente que dónde empezó todo esto. Yo te puedo decir que, bueno, mi familia pues siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, pero quizás, bueno, pues yo me veía demasiado pequeña en comparación pues con todo lo que me rodeaba, ¿no? Sí que es cierto que todo esto, bueno, cuando eres pequeña lo puedes llevar más o menos bien. Bueno, tienes tu sitio, haces tus actividades, vas a casa, tienes tus amigos. Pero bueno, hubo una etapa de mi vida en la que tuve una relación de pareja, que es donde sí que es verdad que este problema pues como que se hizo más, un poquito más grave, por así decirlo, ¿no? No fue una relación de pareja sana, es decir, como todo pues empezó eh, normal, conociéndote, conociendo al otro, era la primera relación realmente, entonces, bueno, pues como todos sabemos, se vive pues de una forma con mucha ilusión, con mucha confianza, imaginando pues que, bueno, eso es lo más maravilloso del mundo y que nunca nos van a defraudar, que todo va a ser perfecto. Entonces, bueno, pues en ese momento quizás pues fui un poco más ingenua o, bueno, yo deposité mi confianza en esa pareja y poco a poco, pues la relación que empezó todo, pues más o menos, a ver, éramos unos niños, como quien dice, unos adolescentes, pero bueno, todo empezó bien, se fue deteriorando. Entonces, ¿de qué manera? Pues mi pareja en ese momento, pues no tenía detalles conmigo, no me decía nada realmente que me hiciese sentir bien, al contrario, siempre yo estaba ahí para él, para, bueno, pues para contentarle, de hecho, bueno, pues yo no lo veía, es como si te pones una venda en los ojos, pues igual. Yo lo que quería es que estuviese bien, que fuese feliz, entonces yo al final lo que terminé siendo es una esclava pues de sus necesidades y me anulé por completo a mí misma, es decir, no tenía
autoestima ninguna, o sea, no me respetaba. Es decir, si yo quería ir a algún sitio, quería hacer algo, o si yo pensaba algo de mí, si mi pareja por ese momento me contradecía o no quería hacerlo, o simplemente yo tenía una opinión de algo y él tenía la contraria, eso es lo que valía. O sea, mi criterio personal es como que no existía. Todo fue dirigido pues a enfocarlo hacia él. Entonces, bueno, estos fueron bastantes años en los que yo al final, a pesar de ser una persona tímida y vergonzosa, empecé, antes de estar con él, bueno, pues me podía gustar un poco, sabía cuáles eran mis valores, cuáles eran mis cualidades, pero en toda esta transición, poco a poco, fue como si me estuviese metiendo pues, en un agujero y cada vez me veía menos a mí misma. Es decir, yo le veía a él, estaba siempre enfocada en él, todas sus cualidades, pero yo al final, si en algún momento, poco sabía, porque realmente yo no estaba en contacto conmigo, es decir, me anulaba, pero los poquitos que tenía, pues no me gustaba ni físicamente, no me gustaba ni personalmente, consideraba pues que, bueno, no tenía ningún tipo de cualidad que destacase o de habilidad para que, bueno, realmente que yo me sintiese con bastante confianza, ¿vale? En mí misma. Entonces, bueno, esto se siguió desarrollando, o sea, yo ahora te lo cuento desde fuera, pero en ese momento no te das cuenta, no percibes nada. No sabes lo pequeñita que te has hecho, ni todo lo que, bueno, todo el potencial que tienes, que realmente eres tú la que lo estás bloqueando. Porque evidentemente tienes una relación, ¿vale? No es una relación sana, pero de algún modo tú también estás como consintiendo eso, ¿no? Realmente podrías salir o podrías valorarte, podrías un poco decir hasta aquí, yo soy de esta forma, pero no podía, no sabía. Realmente mi alrededor tampoco se daba cuenta, porque yo la imagen que daba de la relación era totalmente distinta. Es decir, bueno, pues estamos bien, hacemos nuestras cosas, pero en los momentos de anulación o los momentos de desprecio o incluso ir por la calle agarrados de la mano o hacer tipos, o sea, hacer planes de pareja no existían como tal. A lo mejor, bueno, pues en un mes o en dos, uno, si acaso, y bueno, a escondidas o en casa, pero era algo invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto realmente me afectó bastante. Yo no me di cuenta, pero me afectó. Como he dicho antes, bueno, pues no me reconocía e incluso cuando ya amigos y familiares se empezaron a dar cuenta un poco de qué me pasaba, de que, bueno, pues no estaba tan bien como antes o siempre estaba pendiente de qué quería hacer él. Incluso cuando a mí me decían algo, me daban sugerencias, querían hablar conmigo, yo siempre negaba todo y siempre como que ponía un muro para que no accediesen a mí. Es decir, el mundo en el que vivía, la realidad que yo me había, o sea, la realidad que yo me había creado, esa realidad que, bueno, no existía realmente, esa también se la quería mostrar a los demás. Y quería convencerles de que así era, a pesar de que ellos me pudiesen dar pruebas de lo contrario. ¿Vale? Realmente, bueno, pues hubo momentos incluso con mi familia que sí que me dijeron, pero Gemma, piensa bien las cosas que estás haciendo, pero no lo veía. Es como totalmente estar ciego. Y realmente, bueno, pues hasta que al final ya en un momento me sentí muy mal, empecé a notar que estaba más triste, de hecho me repercutió en los estudios también, yo pues bueno, siempre sacaba buenas notas, era responsable y bueno, pues sí que es verdad que hubo un momento en el que empecé pues a descuidar los estudios, empecé, bueno, pues a no hacer las cosas que a mí me gustaban. Me gustaba leer, me gustaba escribir, me gustaba bailar, bueno, pues los hobbies que tienes, todo eso lo dejé a un lado. Entonces, claro, sí que es verdad que al final se dan cuenta, te lo dicen y realmente hubo un momento en el que yo ya me sentí muy mal, estaba como hundida, de algún modo me gustaba mucho escribir, eso sí. A lo mejor no escribía, bueno, pues tenía yo mi blog de artículos de psicología, de poesía, eso no escribía, pero sí escribía como un diario personal en el que yo me contaba a mí misma cómo estaba. Y realmente, aunque yo contase que estaba mal y en ese diario, o sea, podías ver totalmente pues que estaba destrozada, que no tenía o sea, no me valoraba, simplemente yo lo hacía como modo de descarga, pero no de forma consciente. Es decir, desahogo, pero no lo hacía como un ejercicio consciente de poder contactar conmigo. Simplemente era como descarga. Y realmente, bueno, pues a partir de un día de que uno más empecé a escribir y me sentí bastante mal y fue en un momento en el que empecé a llorar
mientras estaba escribiendo y me di cuenta de que, bueno, pues realmente no estaba bien, lo estaba pasando mal. La situación no me era fácil tampoco bueno, pues de gestionarla, no sabía cómo gestionar tanto la relación como mi malestar y al fin, bueno, pues pedí ayuda a mis padres, pedí ayuda a mi hermano, estuve hablando con ellos y realmente me apoyaron mucho y poco a poco pude cortar lo que era esta relación, pero claro, me quedaba todo el trabajo conmigo, que realmente es lo importante. Porque si yo estoy bien conmigo, realmente cuando aprendes a quererte, también aprendes a que no puedes estar con cualquier persona. O sea, ya te puedes volver un poquito más selectivo y eliges a gente que de verdad pues te empodere, te inspire, te haga crecer, pero no justo todo lo contrario. Entonces me quedó toda esa parte. Realmente, a partir de ahí, yo fui al psicólogo, o sea, a pesar de estudiar psicología, a pesar de ser psicóloga, bueno, pues yo también pedí ayuda Eso es a... noble, ¿no? Sí, pedí ayuda y, bueno, pues me costaba mucho porque sí que es cierto que tenía como muchas defensas, muchas barreras todavía, es decir, porque alguien me dijese que yo, bueno, pues que merecía la pena o que era una persona que tenía potencial, yo no me lo creía. O sea, yo eso, a pesar de ir al psicólogo, a pesar de tener el apoyo de mis padres, a pesar de tener el apoyo de mi hermano, de mis amigos, bueno, pues de la gente que al fin y al cabo te quiere y está ahí, daba igual, no me lo creía. Y de hecho tuve también o sea, tuve problemas a la hora de, bueno, de tener más relaciones más adelante. Es decir, yo ya no confiaba en que una persona me quisiera por como yo era. Yo siempre pensaba, pues que bueno, o que se quería aprovechar de mí o que quería, pues nada, otro tipo de cosas. Entonces, todo eso fue un proceso de años, realmente. No es algo que te diga, no, en un mes, en 2 meses, yendo al psicólogo y trabajando. No. O sea, es muy progresivo porque tú te tienes que dar cuenta de dónde estabas, de dónde estás ahora y de dónde quieres llegar, que es realmente lo importante. Y qué herramientas vas a poner en marcha, qué estrategias vas a poner en marcha para poder llegar a sentirte bien contigo, porque realmente te vuelves como tu enemigo. O sea, y tienes ahí como esa vocecilla siempre, estás criticándote, estás siempre, todo lo que haces al final lo estás evaluando de forma negativa y realmente, bueno, pues por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, parece que nunca es suficiente y da igual lo que te digan los demás. Entonces, bueno, empezó ahí mi proceso de crecimiento. Sobre todo hacía, bueno, pues ejercicios de escritura, ejercicios de relajación, de meditación. Me sentaba delante del espejo porque igual también me afectó mucho a nivel físico, es decir, como me hacía muchas críticas, es como siempre tenía que estar perfecta o, bueno, pues algunos aspectos físicos míos no le gustaban, pues yo llegué a tener complejos, bastantes complejos. Entonces, bueno, pues me sentaba delante del espejo, me miraba y, bueno, empezaba pues a sincerarme conmigo. Realmente es como todo un proceso de descubrimiento que es duro, porque es como que tú tienes a dos personas en ti, ¿no? Una que te está siempre criticando y otra que está intentando sacar esa fuerza para poder seguir creciendo y para poder creer todo lo que vales. O sea, no creerte superior ni mejor a nadie, sino conocerte y aceptarte. Realmente es todo un trabajo de aceptación y de gestión emocional. Entonces yo empecé a trabajar pues la aceptación, tanto a nivel físico como de mis características personales, y bueno, luego pues todo lo que es la gestión emocional, todo el malestar, porque yo a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, sí que sabía dónde había estado, sí que sabía todo, o sea, entendía perfectamente a nivel racional lo que había pasado y qué me estaba pasando. Mi problema, sobre todo, era a nivel emocional, es decir, lo tenía tan arraigado en mí, tenía esa experiencia tan arraigada que al final me costaba mucho a pesar de saber pues cómo funcionaba todo y qué me pasaba. Entonces tuve que trabajar las emociones, tuve que conocer pues todo el universo emocional que implica cada emoción, por lo menos las principales y las que yo sentía, que no está mal sentir tristeza, que no está mal sentirte, pues a veces enfadarte, porque, bueno, realmente yo, como me había anulado, es como que no tenía voz tampoco, no tenía opinión. O sea, yo por a todo decía que sí. Pero ¿por dónde empiezas, Gemma? Cuando empiezas con todo este proceso para intentar solucionarlo, ¿desde dónde empiezas? ¿Desde la parte del reconocimiento? Exacto. Primero, lo primero de todo es saber dónde has estado y a dónde quieres llegar. Y a partir de ahí, empezar a conocerte a ti misma.
Es decir, la mayoría de las veces vivimos como en automático. Entonces empecé a ver cómo era yo. Realmente me costaba muchísimo, me acuerdo que me dijo mi psicóloga, bueno, dice, quiero que me hagas una lista de cuáles son tus cualidades, de cuáles son tus aspectos positivos. A mí no me salía ninguna, y si me salieron dos, tres, no era capaz de decir más cosas sobre mí. Ella me pedía mucho más, me pedía mínimo 10, 15 por lo menos. Digo, Eres pero muy ¿cómo? crítica contigo, ¿no? Claro, es que ¿cómo puede ser que me estés pidiendo tanto? Digo, yo eso no lo veo. Entonces, bueno, pues como yo al principio me costaba un montón, ella me ayudaba. Incluso también me dijo, bueno, puedes preguntarle a la gente de tu alrededor, a las personas que, bueno, que están ahí, que te apoyan, qué ven de ti. Y vale, a lo mejor no te lo creas, tú tráelo, lo trabajamos y vamos viendo un poquito si es cierto. Entonces empezamos con todo ese ejercicio de reconocimiento. Es decir, de quién soy, qué tengo positivo igual. También la parte, no me gusta decir negativa, sino bueno, pues esos aspectos que se pueden mejorar o esos aspectos con los que realmente, pues bueno, puedes tener más dificultades. Entonces fue todo eso. Primero, reconocer, es decir, identificar cuáles son todas estas cualidades, identificar cómo soy yo y luego todo un ejercicio de aceptación. Pero una aceptación incondicional, es decir, no una aceptación crítica, una aceptación desde el amor, desde quererte a ti misma por lo que eres. Que suena complicado, es difícil. Eso te iba a decir, que cómo lo haces, ¿no? Porque no es tan fácil. Primero el reconocer lo que a lo mejor hace en lo que tú estás diciendo, anotar los valores, pero que tú llegas y a lo mejor lo haces, pero después ya tu mente no lo asimila. Cuando ya terminas de hacerlo a lo mejor a los 2 o 3 días ya se te ha olvidado, ¿no? Entonces Claro. mantenerlo yo lo veo más complicado, ¿no? Sí, a ver, es un ejercicio de ir poniendo a prueba y de ir realmente porque evidentemente tú llevas un proceso, es como que vives en automático y al final te vas al pasado y a todo eso que te ha hecho daño. Entonces tienes que hacer tú un ejercicio de conciencia. Lo primero es identificar cuándo estás empezando a criticarte, cuándo estás empezando a ser exigente contigo. Y bueno, pues me ayudó muchísimo los ejercicios ejercicios de relajación, la meditación también me ayudó mucho a identificar ese malestar. Porque bueno, a veces vamos por la vida que realmente no sabemos si estamos bien, mal, estamos mal, pero no sabemos por qué, ¿no? Bueno, pues aquí todos la meditación y la relajación me hizo conectar conmigo y conectar con ese malestar. Entonces aprendí a identificar cuándo me encontraba mal y pensando mucho, reflexionando mucho, qué es lo que me llevaba pues a sentirme un poquito peor. Que realmente casi todo estaba conectado pues con la necesidad de aprobación, con el miedo a ser evaluada, con el miedo a qué van a pensar de mí. Al final son como 3, 4 núcleos principales que se van derivando en otros temas mucho más específicos. Pero realmente es eso, es el miedo a qué van a pensar. El miedo o la necesidad de que me aprueben para yo realmente luego sentirme válida, es decir, para darme permiso. Entonces, pues así el proceso, ¿no? Es decir, vale, tengo aquí las cualidades, tengo aquí las estrategias de cómo puedo identificar cómo me siento y luego en el día a día es un ejercicio constante. Es decir, yo no podía estar, o sea, no te voy a decir que siempre estuviese pendiente de lo que estaba haciendo, o sea, es mucho esfuerzo y mucha voluntad, pero realmente cuando lo has pasado mal y quieres estar mejor, o sea, que de verdad quieres superar eso, sí que te lo tomas con más seriedad, ¿no? Y además, bueno, pues yo me suelo dejar pues mensajes a lo mejor en el móvil, en el fondo de pantalla tengo muchas libretas donde escribo, me puedo dejar un post-it, pero todo pues en forma de recordatorio para no perder como el punto de apoyo en el que yo estaba. Entonces fue pues más o menos así. Pero claro, durante mucho tiempo, o sea, no es cuestión de días ni nada, es cuestión de meses. Igualmente, si yo me sentía mal, tenía el apoyo, o sea, tenía también a mi psicóloga, que me ayudó muchísimo, tenía a mis padres, y bueno, evidentemente fue un proceso de subidas y de bajadas, ¿no? O sea, no fue todo perfecto. Tuve mis momentos buenos y mis momentos, pues, un poquito peores. Y que Pero el trabajo del espejo lo haces todavía, o sea, lo hacías siempre, consecutivamente. al principio sí lo hacía todos los días. Al principio sí. Era algo que me suponía, no me gustaba nada porque era mirarme a mí directamente y yo siempre pues
con el tema de los complejos me he estado ocultando, pues, no sé, a lo mejor pues, me vestía de una forma, no me miraba demasiado, no quería verme. Entonces, sí, al principio sí. Y también te digo, al principio me miraba, pero no hacía nada. O sea, no me decía nada. Simplemente me miraba, ya está, estaba ahí un rato, me sentía mal y abandonaba. Luego ya poco a poco sí que fui, bueno, pues mirándome, diciéndome cosas, siendo sincera conmigo, diciendo, a ver, ¿qué es? ¿Dónde están esos puntos tan críticos? A ver, vamos a valorarlos realmente. Igual, también hice un ejercicio de que no todo, o sea, yo mi valor no está en mis características físicas tampoco. Eso también lo quiero transmitir. Es decir, o sea, vale, sí, cada uno tiene su físico, te tienes que gustar, pero tú no vales únicamente por eso. Hay otra serie de características personales, los valores, otras habilidades que te destacan también. Es decir, no puedo tampoco reducir el sentirme bien o mal a cómo me veo físicamente. Realmente lo que yo necesitaba era conocerme a mí misma. Y en el momento en el que te conoces, todo empieza a verse de otra forma, ¿no? Pero sí, cuesta bastante. Y el ejercicio del espejo, pues lo hacía casi diariamente y luego al final, pues fue un poco más progresivo. Ya no lo hago, hace ya mucho tiempo que no lo hago. No te digo que en algún momento que vea que a lo mejor pues algo me afecte, no vaya al espejo y me sincere conmigo. Yo soy mucho o de irme al espejo o de hablar conmigo. A lo mejor estoy en casa y me siento y digo, venga, ahora este rato es para mí y voy a ver qué me pasa, cómo estoy. De hecho, creo que es bastante importante que lo hagamos todos. O sea, teniendo problemas o sin tener problemas. Preguntarnos cómo estamos es realmente un ejercicio que deberíamos de hacer para no perder el foco y para poder siempre estar en contacto con cómo estamos y poder trabajar si estamos mal o si estamos bien, bueno, pues también reconocerlo. Y una parte importante que también comentaste antes es el tema del engaño, ¿no? Que siempre nos autoengañamos cuando tenemos falta de seguridad en nosotros mismos y queremos agradar a los demás, pues vivimos como en una especie de mentira, ¿no? Sí, o sea, y además es que es tan, o sea, te la crees tanto, te la cuentas tan bien, es decir, tú te construyes toda esa realidad tan bien que da igual lo que te digan, da igual lo que puedas ver más allá o no. Tú tienes esa historia construida así y es muy difícil salir de ahí. Y además tienes como hasta pruebas, es decir, mmm, cualquier cosa tú la relacionas para confirmar que a lo mejor no eres válido o para confirmar que esa relación pues es maravillosa porque te tratan bien. Me acuerdo, por ejemplo, que bueno, la relación no era buena, pero bueno, si alguna vez, en algún momento, tenía algún detalle conmigo, había pocos, pero si tenía alguno o si en algún momento me decía algo, para mí ya eso era todo, es decir, ya era suficiente. Daba igual si no me valoraba el resto de días, si no me tenía en cuenta, si me ignoraba, daba igual. Con solo un día que me dijese algo, para mí ya eso era estupendo y ya estábamos todo bien. Entonces, claro, ese autoengaño realmente son defensas, es decir, nosotros nos autoengañamos para quizás evitar sufrir aunque lo estemos pasando mal. Realmente es como eh, tú conscientemente, o sea, no eres consciente de que a lo mejor lo estás pasando tan mal, ¿vale? O sea, pues sufres, pero no eres consciente de hasta dónde llega el problema y, bueno, pues realmente tu mente lo que intenta es, pues eso, que no sufras demasiado, entonces te cuentas esas mentiras, te cuentas pues todo para estar mejor y para evitar sufrir, pero realmente lo que estás haciendo es distanciarte de ti. Que si tú estás conectado contigo, sabes que hay momentos en los que lo vas a pasar mal, momentos en los que vas a estar triste y que tienes que lidiar con ellos. Realmente en esos momentos es donde tienes que sacar la fuerza para seguir adelante y de donde al final, bueno, pues realmente o sea, son como oportunidades de crecimiento. Pero claro, a la mente no le gusta sufrir, realmente. Y a ninguno nos gusta sufrir ni pasarlo mal. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Contándonos mentiras. Y bueno, pues yo me tenía contada pues una historia que era totalmente diferente a la que la gente podía ver. Y tú que estás en el campo de la psicología y has tratado también a personas con dependencia, ¿crees que las personas que tienen adicciones y tienen dependencia fuerte son por falta de autoestima, ¿no? Sí, a ver, de hecho, al trabajar con personas que han sido adictas a sustancias y demás, aunque son campos distintos, ¿vale? El de la relación y el de las sustancias, realmente tienen en común
es lo que me has comentado, la falta de autoestima y mucha necesidad de afecto, sobre todo. Es complicado, o sea, yo entiendo que a veces es complicado entenderlo y muchas personas no lo comprenden igual, pero si tú al final profundizas en la historia personal de alguien que es adicto a las sustancias o que tiene dependencia, al final son como personas que necesitan nutrirse de afecto, pero que o no lo han tenido o lo han tenido pero no lo han sabido identificar. Muchas veces hay gente que, bueno, sus padres los han tratado bien, pero no es como ellos necesitaban. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también de qué es lo que necesita el niño y qué es lo que estamos dando para ver qué está pasando. O sea, es complicado, ¿no? Es decir, puedes tener unos padres que están siempre preocupándose por ti, te están demostrando afecto, pero hay una carencia de algo, ¿no? hay una carencia o que el niño pues necesita que se lo demuestren de otra forma. Hay gente que le gusta que le abracen, hay gente que necesita que se lo digan con palabras. Entonces depende un poco. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta al otro, no simplemente dar, sino saber qué es lo que el otro realmente también necesita, ¿no? Entonces, pues en el campo de la dependencia, ya sea a sustancias, a personas o bueno, a objetos, es importante y sobre todo la herida que más hay es la herida pues, de esa necesidad de afecto o herida de abandono, herida de rechazo, que al final todo coincide en esa baja en tener una autoestima baja, ¿no? Realmente. Lo dices a modo general, ¿no? O sea, como el principio fundamental que se repite, ¿no? Sí, saber, casos hay muchos y tampoco quiero que se malinterprete porque evidentemente hay muchas situaciones, o sea, hay situaciones personales diferentes, pero sí que mi experiencia al trabajar con personas que han tenido estas dificultades, al final en casi todas lo que hay es una falta de amor, una falta de afecto y una necesidad de querer recibirlo y al final también una crítica hacia uno mismo y un autodesprecio muy, muy fuerte, una falta de confianza. Eso es lo que más se ve. Ahora, claro, está tan arraigado que es muy complicado que la persona lo vea, igual que aunque lo vea, sea capaz luego de poner en marcha acciones para poco a poco pues, que esa herida se vaya sanando, ¿no? Es realmente complicado porque es todo un ejercicio de conciencia. O sea, tú tienes que saber que cuando lo estás pasando mal, realmente la mayoría de las veces te está hablando esa herida que viene del pasado o esa necesidad que tú tienes de afecto y que muchas veces pues necesitas, o sea, lo que haces es responsabilizar a los demás de lo que tú necesitas, pero que realmente no tiene que ser así. Es decir, eres tú el que te tienes que dar a ti amor. Está muy bien que los demás te lo den, está muy bien bueno, que quieras tener vínculos fuertes y vínculos de cariño y de afecto, pero realmente el mayor vínculo y el que te tiene que nutrir es el que tienes contigo. ¿Y cómo sanas esa parte pasada? ¿Cómo te ayuda a sanarlo? Bien, ¿Cómo a vas ver, limpiando esas capas? muchas veces depende de la persona, ¿vale? Podemos hablar. Hay personas que les sirve mucho saber de dónde viene, conocer el origen, saber dónde empezó todo esto. Si vino, pues, a lo mejor de la educación recibida, de la relación con mis padres, de la relación bueno, de un momento puntual en el que pasé alguna circunstancia, bueno, pues, más traumática, más compleja. Hay personas que les sirve saber el origen y a partir del origen pueden como empezar a sanar poco a poco. Hay otro tipo de personas que el origen, por saber, o sea, saber, conocer de dónde viene, no les sirve para nada realmente. Es decir, no le hace ese cambio de mentalidad. Entonces, lo que hay que empezar a trabajar sobre todo es el amor a uno mismo. Es decir, practicar el amor propio. Practicar la responsabilidad emocional. Es decir, Perdona que te corte. Amor propio sería lo mismo que autoestima. Sí, a ver, sí. O sea, realmente tener amor propio desde una perspectiva sana es tener autoestima, sí, exactamente. Luego ya, bueno, el amor propio o la autoestima en exceso, eso ya son otro tipo de problemas, ¿no? Así, todo en exceso es malo, Todo tanto eso es malo. siempre hay que encontrar el punto medio, ¿no? Pero es trabajar ese amor propio, ese quererte a ti, ese reconocerte, ese generar esa confianza.
ponerte a prueba, es decir, vale, y sobre todo en las relaciones, es muy importante. La mayoría de las veces estamos acostumbrados a que responsabilizamos a los demás de nuestro malestar, responsabilizamos a los demás de cómo nos sentimos. Es decir, yo estoy enfadado porque tú me has hecho esto, o yo estoy triste porque tú me has hecho esto. Pero realmente así lo que estamos haciendo es darle a esas personas como el poder sobre cómo nos sentimos. Entonces hay que aprender a gestionarse emocionalmente y adquirir esa responsabilidad. Es decir, vale, yo siento tristeza, siento enfado, pero realmente lo siento porque a lo mejor lo que tú has hecho me ha molestado, pero no me lo estás provocando tú. Es decir, yo esperaba otra cosa de ti, ¿vale? Yo esperaba otra cosa y ha pasado esto. Es decir, muchas veces el problema está en las expectativas que nos generamos de las situaciones y de las personas. Evidentemente, en temas de malos tratos, esto ya es otra cosa, ¿vale? O sea, es diferente, es mucho más más profundo, sí, exacto. más complicado, ¿no? Sí, exacto, es mucho más complicado. O sea, no vamos a decir que ahí no tenga responsabilidad el otro, porque sí que la tiene y es diferente. Pero bueno, en problemas normales de relaciones, bueno, conflictos, problemas que podemos tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, el problema, o sea, solemos equivocar un poco la expectativa con la realidad. Es decir, pasa esto, pero yo me esperaba otra cosa. Y el choque entre lo que yo esperaba y lo que ha pasado me ha generado ese malestar. Es muy difícil al principio, porque realmente estamos acostumbrados a, bueno, esperamos, es un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, quedamos con alguien y, bueno, pues llega tarde. Llega tarde y lo primero que hacemos es empezar a enfadarnos, decirle que no tiene consideración, que no ha pensado en nosotros porque hemos estado ahí reservando el tiempo, pero realmente no sabemos qué le ha pasado. Probablemente no haya querido llegar tarde con mala intención. Incluso muchas veces pues ha podido tener pues alguna dificultad que nosotros no sabemos. No nos ponemos en la parte del otro, ¿no? ¿Te refieres? Exacto, o sea, no empatizamos tampoco. Realmente tampoco nos han enseñado. O sea, la educación emocional no existe. Ahora, bueno, pues está queriendo llevar más a las escuelas y demás, pero todavía cuesta. O sea, nadie nos ha enseñado a gestionar cómo nos sentimos, nadie nos ha enseñado a generar esa confianza en nosotros y tampoco, bueno, pues cómo gestionar las relaciones, cómo querernos. Entonces, bueno, realmente es muy fácil que confundamos las expectativas con lo que sucede y que al final responsabilicemos al otro de cómo nos sentimos. Pero que si nosotros adquirimos el control, es decir, yo me siento triste, voy a ver para qué me está sirviendo esta tristeza, cuál es la necesidad que hay detrás de este sentimiento, realmente al final podemos conocernos más y llegar a gestionar nuestras relaciones mejor. Y como bien has dicho, ponerse en el lugar del otro es fundamental. Yo siempre recomiendo intentar que en cualquier situación ponerte en el lugar del otro. No ya por temas de razones simplemente para comprenderlo, solo para comprenderlo. Para entender la situación, ¿no? De lo que está sucediendo en ese momento. Claro, y si lo comprendes, si te pones en el lugar de otro, va a ser mucho más fácil. Hay muy pocas personas, existen, pero hay muy pocas personas que realmente hagan algo con mala intención. No te voy a decir que no existan, pero realmente hay muy poquitas que digan, voy a hacer esto porque así le voy a hacer daño. Es que eso sucede en todos los campos, ¿no? En la vida personal de uno o en la vida profesional incluso también, ¿no? Que te encuentras en un entorno de trabajo hostil y tu mente pues está ahí boicoteándote y haciéndote ver cosas que a lo mejor pues no tienen nada que ver con la realidad vista desde la otra perspectiva, ¿no? Exacto. A ver, igual también es cierto que, bueno, que hay personas que tienen pues más rasgos, a lo mejor son más egoístas o son más narcisistas, son más orgullosos. Depende un poco también pues, de cómo son, ¿no? De su personalidad. Pero realmente decir, yo voy a hacer esto porque quiero hacer daño a esta persona, muy pocas. O sea, otra cosa es, bueno, pues que tengas dificultades para gestionar emociones y que eso te lleve pues a ser egoísta, a mirar por ti, a no mirar por los demás, en el ámbito profesional, por ejemplo, a no tener en cuenta el trabajo, la responsabilidad de otros, eso sí, pero que la mayoría de las veces está pues en esa ignorancia de cómo saber relacionarnos, de cómo gestionarnos y de no saber ponernos en el lugar del otro. Porque
Es cierto que mucha gente dice, sí, sí, yo soy empático, o la empatía viene muy bien. Sí, pero la empatía es una palabra que realmente se merece mucho respeto, porque ponerse en el lugar de otro no es pensar en qué haría yo en su situación, no. Es qué haría yo en su situación teniendo en cuenta su historia personal. Por eso es tan difícil ponerse en su lugar. Porque si yo tengo un problema contigo, por ejemplo, y pienso, vale, y pienso que, bueno, pues yo si fuera ella, pues hubiese dicho las cosas de otra manera. No se trata de eso, la empatía no es eso. Se trata de intentar adoptar lo máximo posible tu forma de ser, tener en cuenta tu perspectiva, tu visión de la vida y a partir de ahí pensar, vale, es que ella pues ha actuado así por esto. ¿Se entiende la Sí, diferencia? sí, sí. Entonces, es eso, es decir, la empatía es pues una capacidad que realmente debemos de ejercitar, pero con mucho respeto y teniendo en cuenta la perspectiva del otro, es decir, cómo ve él el mundo y una vez que ya sepa cómo ve él el mundo, me voy a poner en su lugar, pero no desde el nuestro. Desde el nuestro al final no adelantamos nada. Al final sigue siendo pues un intercambio de opiniones, pero de uno para posicionarse en su visión y el otro en la otra e intentar convencerse. Realmente intentar convencer al otro al final muchas veces no tiene sentido. A mí lo más complicado que me resulta es que cuando una persona se encuentra mal o estás en esa falta de seguridad en ti mismo, que empiezas a entrar con el dolor, el sufrimiento, acabas cerrándote herméticamente, ¿no? Porque no quieres dar a demostrar ese sentimiento, porque no quieres que te hagan daño. Entonces, lo más difícil que yo encuentro es cómo puedes empezar a abrirte, ¿no? O cómo puedes hacer que la otra persona se abra, ¿no? Y empiece a asomar la cabecita, a que Sí, demuestre el sentimiento, a que lo exprese, a que lo diga, a empezar por ahí, ¿no? a ver, sí, son personas, yo suelo decir que son inaccesibles emocionalmente. Es decir, por alguna dificultad que vivieron o por alguna experiencia que tuvieron, decidieron ponerse una coraza, encerrarse y, vale, se pueden relacionar con los demás, pero en el momento en el que le tocan a nivel emocional o saben que en algún momento va a haber una implicación emocional, ellos o escapan o lo evitan o te dicen hasta aquí he llegado, es decir, se ponen muy a la defensiva porque no quieren ese contacto, ese contacto con esa herida que realmente les va a revivir pues todo el sufrimiento, todo el dolor. Entonces, es cierto que muchas veces este tipo de personas pues también se pueden refugiar pues en sustancias, en deporte, en todo aquello que le pueda hacer como tapar ese vacío que sienten, ¿vale? Esa necesidad. ¿Y cómo se abre eso? Pues es muy difícil, es muy complejo y sobre todo, lo primero tiene que la persona querer abrirse, si no, no se puede hacer nada. Es decir, a ver, puedes estar ahí como pareja, como terapeuta, como familiar, como amigo, puedes intentar tú demostrarle que no pasa nada porque muestre sus sentimientos, pero realmente si esa persona no está comprometida y si no quiere acceder a sus emociones, es muy difícil trabajar. Incluso queriendo hacerlo ya es complicado porque son como muchas defensas y además son defensas que al fin y al cabo intentan también como sin querer hacen daño al otro porque imagínate una pareja en la que ella es inaccesible emocionalmente y él no. Cuando él intenta hablar de afecto, hablar de amor, hablar de felicidad, hablar de tristeza, ella siempre lo rechaza. Ya puede cambiar el tema, ya se puede ir de casa, ya se puede enfadar, se pone a la defensiva, empieza el conflicto. Entonces, al final, sí que es verdad que las personas que están alrededor de la gente que tiene este tipo de heridas, pues también se sienten mal y es muy complejo. Entonces, el primer paso es reconocer que te pones a la defensiva, que tienes un problema a nivel emocional o que en algún momento no pues tienes como ese ancla que te lleva a esa situación del pasado, a esa situación que te generó tanto malestar y empezar y querer, bueno, pues empezar a poner estrategias para poder sanar esa herida. Una vez que se reconoce, hay que intentar identificar qué situaciones de la vida diaria de algún modo
las tienes asociadas a esa situación. Las hay, y constantemente. Puede ser un comentario, puede ser un objeto, puede ser una situación parecida, puede ser hasta una película, también te puede hacer despertar emociones que realmente no quieres afrontar. Igual, aceptar también que el sufrimiento forma parte de la vida. Es decir, la mayoría de las veces evitamos el sufrimiento porque pensamos que el dolor, pues bueno, nos hace daño y que sufrir no está bien. ¿No crees que es peor intentar evitar el sufrimiento que asumirlo como tal? Claro, claro que es peor, porque evitar el sufrimiento realmente lo que hace es distanciarte y al final te enfría. Al final te enfría. O sea, el sufrimiento es necesario en la vida y eso tenemos que ser conscientes todos. Y a raíz del sufrimiento se pueden aprender muchas cosas y puedes crecer y puedes eh, ir evolucionando. Pero claro, tienes que ser consciente de que hay que atravesarlo, hay que atravesar esa herida y hay que atravesar ese sufrimiento. No pasa nada por estar mal. El problema es que en la vida diaria, en la sociedad, se impone mucho esa idea de ser feliz, de estar siempre con una sonrisa, de tener que estar bien, mucho optimismo. Y entre eso y luego que también a nivel de, bueno, pues de educación, es cierto que la mayoría de las veces, o sea, yo me he encontrado con muchas familias que a los niños pues no les dejan llorar o les dicen que llorar es malo, que no hay que estar triste, que tienes que ser fuerte. O sea, son muchos pensamientos, muchos mensajes que tú has ido como nutriéndote de ellos y al final de forma negativa, claro, los tienes ahí y tienes que identificar cuáles son esos pensamientos nucleares que tienes que realmente están como manejando todo tu mundo, toda tu realidad, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que trabajar con la idea de que el sufrimiento es algo normal, que está ahí, que nos va a pasar y que realmente si en vez de centrarnos en qué mal lo estamos pasando, decir, vale, reconozco que estoy triste, me permito estar triste en este momento, pero vale, o sea, no quedarme ahí, no dejarme atrapar No por hacerlo eso. crónico, ¿no? Exacto, no dejarme atrapar, es decir, vale, ¿qué voy a hacer? Y además, tener en cuenta siempre que en esos momentos de malestar las ganas no van a surgir de la nada. O sea, tenemos que esforzarnos muchas veces. No va a venir a nuestra puerta de repente el bienestar y decirte, bueno, ya está, ya es mi momento. No, o sea, tienes que forzar situaciones. Sobre todo cuando estás mal es cuando más tienes que hacer. O sea, respetas, puedes estar un tiempo ahí sintiendo ese malestar para ver de dónde viene, pero luego tienes que decir, venga, ¿qué voy a hacer ahora con esto? ¿Qué voy a poner en marcha? Si no me apetece salir, voy a salir un ratito. No es plan de que estés todo el día, pero voy a hacerlo. No me apetece relacionarme, pero voy a intentarlo. Vale, no con todo el mundo, con gente de confianza. Os voy a decir que me siento mal. Porque el problema muchas veces es que, aparte de evitar el sufrimiento, no queremos dar la imagen de que somos vulnerables. De que realmente pues tenemos esas zonas que si nos tocan un poquito nos hacen daño. No, lo que Esa es queremos la es. parte que yo te decía, perdona que te corte, que cuando nos cerramos también, ¿no? Que cuando llega esa parte en que te cierras porque no quieres tampoco hacerte vulnerable, ¿no? Exacto, o sea, es decir, es como que no quiero porque si muestro esta debilidad, si muestro esta vulnerabilidad, si muestro esta zona, estas arenas movedizas mías, al final me van a tocar y voy a pasarlo muy mal. Entonces yo lo que necesito es, ¿no? Pues siempre aparentar que estoy bien. Porque claro, ¿para qué? ¿De qué me va a servir? ¿Para que me hagan más daño? No, yo tengo que estar perfecto y tengo que ser la mejor persona del mundo y la más fuerte. Que realmente nos estamos haciendo mucho más daño así porque es como que estamos poniendo parches continuamente sí, a nuestra esfera emocional y estos parches ya no es simplemente aparentar, sino que es que además empezamos con pensamientos para convencernos de que estamos bien. Y luego pues, al final vamos acumulando en esa mochila que cargamos todos y llega un momento en el que no podemos, nos pesa y ya no sabemos ni qué hacer. Realmente estamos mal, pero ya no sabemos si es por el trabajo, si es por la pareja, no Sí, sabemos sí, qué. vamos, que lo metemos todo y al final, pues venga, todo va para el saco, ¿no? Porque realmente explotamos. Ujú. O sea, vivimos siempre pues en automático, con esta vida acelerada, y al final eso a la larga tiene consecuencias. Es importante aprender a decir que no, ¿verdad? Es muy importante aprender a decir que no. Pero claro, aprender a decir que no, tenemos que saber también qué es lo que queremos y qué no. Es decir,
antes de decir no, decir, ¿qué necesito yo en mi vida? ¿Qué me hace a mí bien? Y luego ya a partir de ahí, si a mí un día me proponen algo y no me apetece, puedo decir que no, no pasa nada. El problema es que mucha gente decir no lo tiene asociado pues que puede quedar mal con los demás, que los demás se molesten y entonces prefieren ser esclavos de los demás, prefieren vender su bienestar, su estado de ánimo a los demás con tal de que no piensen mal de ellos que realmente hacer lo que les apetece. Y, a ver, las personas, o sea, a nuestro alrededor nos tienen que aceptar tal y como somos. Es decir, claro que tenemos que cambiar ciertas cosas, pero no, tampoco se tienen por qué enfadar porque tú en algún momento no quieras hacer algo o no te apetezca. El problema es cómo gestionamos nosotros eso. ¿Por qué necesitamos esa aprobación del otro? ¿Por qué necesitamos que nos dé permiso para hacer o no hacerlo? ¿O por qué nos importa tanto su opinión? Realmente todo está relacionado con la baja autoestima. Si nosotros nos sentimos bien, si tenemos confianza en nosotros, bueno, nosotros podemos decir, no, no me apetece, vamos otro día. Si alguien se molesta, es su problema. Tú puedes hablar con él, explicárselo si quieres, pero es su problema. Si no te apetece, no pasa nada. Pero claro, también hay que saber respetarnos, también hay que saber ponerse en el lugar del otro y, bueno, pues empatizar y tener en cuenta que no todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros queramos. O sea, esa aceptación igual. Porque si no acabas viviendo por la vida de los demás, pero no teniéndote en cuenta tú a ti mismo, ¿no? No Sí, dándote el permiso de vivir por ti y tomar decisiones por ti, sino por agradar a los demás, contentar a los demás, todo en beneficio del otro, ¿no? Que ya como dices tú, que no sea desde la parte egocentrista y extrema, ¿no? claro. Es decir, además, a lo largo de estos años a nivel profesional, hay un montón de gente, hay muchísima gente que cuando hablas con ellos realmente se dan cuenta de que la mayor parte de sus decisiones no son porque ellos realmente las querían, sino es porque han pensado en el trabajo, en la pareja, en el compañero de trabajo, en la familia, en qué van a decir, en si van a estar bien o no. Y se han anulado por completo. De hecho, es que ni siquiera se han preguntado nunca, pero gente con 40, con 50, con incluso 60 años que no se han dado cuenta de que han estado viviendo pues a expensas de lo que los demás querían, ¿no? Y sobre todo, hay muchas mujeres, bueno, pues mujeres que tienen, pues, amas de casa, que han vivido siempre para los demás, en ese servicio de para los demás, que realmente, bueno, o sea, tú puedes ser ama de casa, pero tú también tienes que tener tu decisión y tus elecciones. Lo que pasa que, bueno, aquí entramos ya en un contexto cultural, educacional, un poco más complejo, ¿no? Pero que realmente nunca se han preguntado qué quiero. No. Es decir, cuando han quedado con alguien, cuando han tenido que tomar una decisión, siempre han pensado en qué querría él, qué querría ella. Y entonces han tomado esa decisión para que los demás estuviesen bien. Y no se han dado cuenta que eso de algún modo también les ha perjudicado. No, ellos han vivido así, creían que la vida era eso, hasta que, bueno, en algún momento de su vida sí que ha llegado a un punto en el que no se encontraban del todo bien y, bueno, han empezado a indagar, han empezado a rascar un poquito y se han dado cuenta de que realmente pues no se han dado voz. Es como que han sido invisibles, o sea, no se han visto, estaban invisibles. No sabían que podían decidir y no sabían que se podían preguntar qué les apetecía. O sea, han Y ya, hecho lo que les ha tocado. y ya ni te cuento la parte sexual, ¿no? La parte íntima de pareja, En el la parte daño también de la falta de autoestima y de conocimiento y de quererte a ti mismo, ¿no? claro, o sea, en la parte de autoestima, o sea, todo lo que está relacionado con la autoestima y las relaciones de pareja, pues en las relaciones sexuales y demás, ahí hay mucho, mucho complejo y mucha baja autoestima. De hecho, la mayoría de las veces, cuando hay problemas, casi siempre vienen de no sentirse bien y de no poder decir no si no te apetece o de decir, bueno, quiere esto, lo voy a hacer y ya está. Y no, no querer, no tener una relación sexual satisfactoria ni plena. O no conocerse a uno mismo igual, también. Es decir, todo en plan enfocado a qué quiere el otro y creer que estás disfrutando, pero no lo estás.
en mi experiencia personal también he conocido pues, a muchas mujeres que realmente han pasado la mayor parte de sus años, aunque suene así un poco pues, más fuerte, más complejo, de que no sabían lo que era un orgasmo. No sabían lo que era un orgasmo. Han tenido su relación sexual con su Pero pareja. eso es muy común. Exacto, o sea, se han dado tanto a la necesidad del otro, se han anulado a sí mismas, pero que tampoco les importaba. Es decir, tú hablabas con ellas y no les importaba el hecho, o sea, no era algo que realmente las conmovía, sino que luego se han ido dando cuenta con el paso del tiempo, indagando. Es decir, bueno, si yo no tengo placer no pasa nada, es lo que toca, pues ya está, le doy que él tenga placer, que él tenga lo que quiera. Hablo de mujeres, también hay casos de hombres, pero es verdad que el mayor, o sea, las mujeres son donde se da más este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, si tú realmente tienes una autoestima sana, no alta, tampoco quiero decir alta porque, bueno, nos podemos ir a otro extremo, ¿no? Pues si tienes una autoestima sana, tú te quieres y tú también te das a respetar. Y tú también hablas con el otro y puedes hablar de lo que es la relación de pareja que te interesa tanto a nivel afectivo como a nivel sexual y cómo se puede llegar pues, a un acuerdo. Y que el otro te respete, te das a respetar y exiges también que te respeten de algún modo. Pero claro, es muy complejo y en el tema sexual mucho más, porque es un tema que hay muchos tabúes todavía, aunque sí es cierto que se habla más, sigue siendo un tema que da vergüenza hablar, que es difícil de entablar pues, una conversación profunda, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel de amigos, ya sea incluso a nivel profesional. La gente todavía le da muchísimo, gente tiene mucha inseguridad en ese tema. Es una pena, porque es otra parte que de la pareja, o bueno, no sea de la pareja o a nivel personal, porque es cierto que ahora, bueno, pues han surgido diferentes modelos de estar con otras personas y que realmente te enriqueces si lo sabes vivir de forma plena. Pero al tener tantos complejos, al tener tantas inseguridades, pues es como otro problema más, otro obstáculo que al final lo que contribuye es a que te sigas sintiendo peor. ¿Tú crees que la base principal, bueno, yo lo creo, pero te lo voy a preguntar a ti, que la base Sí. principal para ser feliz empieza por la autoestima, por un buen trabajo de conocimiento interno, de quererte, de amarte, para que después tu vida todo englobe con más claridad, con más luz, con más amor, que funcione con armonía? Sí, a ver, evidentemente, si nosotros no estamos a gusto con lo que con quien somos, si no nos valoramos, si no aceptamos nuestras luces y nuestras sombras, es muy difícil que seamos capaces de ser felices. La felicidad para mí es un estado de calma, de tranquilidad, de ese bienestar. Es como también una actitud que al final también tú vas adoptando en la vida, pero que realmente necesitas, sobre todo, estar bien contigo. Es imposible ser feliz. Es que al final te acaba volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es imposible que yo sea feliz, que experimente esa calma si yo no estoy bien conmigo. Y claro, si no estoy bien con los demás tampoco. O sea, realmente es un poco amor propio, que es la base, ¿vale? Amor propio, autoestima, o sea, es la base, pero a partir de la cual luego pues crecen el resto de relaciones, de bienestar, de felicidad. Pero si no nos sentimos bien con nosotros, si nos estamos machacando, si nos estamos criticando, si nos estamos latigando continuamente, ¿cómo vamos a ser felices? Es muy difícil. Vamos, para mí es imposible, realmente. Claro, Igual que es imposible tener buenas relaciones si tú no estás bien contigo. e incluso en tu vida laboral, ¿no? O tu vida profesional, a lo que tú te quieras dedicar, que a lo mejor tienes unas cualidades increíbles, pero a la falta de seguridad en ti mismo o de querer dar el paso y de equivocarte y que da igual las consecuencias que traigas, sino de apreciarte a ti mismo, te limita ante todo, ¿no? Y no consigues los objetivos porque no eres capaz de creer en ti, ¿no? De darte esa oportunidad de quererte, ¿no? Claro, si no crees en ti, al final lo que haces muchas veces es rechazar oportunidades. Si tienes, imagínate, algo más práctico, si tienes que hablar en público y no crees en ti, al final te va a ser mucho más difícil, vas a intentar evitar hacerlo, vas a poner mil y una excusas, te vas a contar mil y una historias, además es que te las cuentas. Te puedes buscar cualquier otro plan, cualquier otro, o tienes que hacer esto. Al final, para rechazar eso que tanto miedo tienes,
que realmente en la base de eso, o sea, la raíz, es esa inseguridad que tienes contigo. Y tienes problemas pues con todo en general. Igual que a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de relaciones, es que si tú eres inseguro, no vas a dar tampoco, no vas a generar esa confianza en los demás y no vas a mostrarte tal cual eres. Que ese es el problema, que muchas veces al tener baja autoestima no nos mostramos como somos y los otros tampoco nos conocen. Es decir, ni nos conocemos nosotros ni nos damos a conocer a los demás. Damos una imagen, sobre todo la imagen que creemos que el otro quiere de nosotros, pero que realmente no la sabemos. Es decir, nosotros intentamos aparentar algo para que los demás estén a gusto, nos traicionamos y igual creemos que sabemos lo que otros quieren, pero no tenemos ni idea. Es algo, en realidad como una situación de desconocimiento, de malestar, de ignorancia, que al final casi no te das cuenta de que estás metido ahí, pero que el día que realmente, pues por algún casual, por alguna circunstancia, lo ves, al final dices, pero ¿qué he estado haciendo conmigo? O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Además, ahora tengo que quererme, tengo que conocerme y al final tengo que mostrarle a otros quién soy, porque están engañados, pero igual que yo estoy engañada. Ellos piensan que soy de una forma, pero no soy así. Sí, pero bueno, también es un poco la película que te montas tú, ¿no? Porque yo creo que al final, exteriormente se percibe, ¿no? A veces sí y a veces no. Es decir, imagínate, tú tienes baja autoestima, vale, la gente te puede ver que siempre estás haciendo lo que ellos quieren o que eres muy servicial, que no vas a decir nunca que no, que siempre estás ahí. El problema que pasa cuando una persona, lo que suele suceder cuando una persona empieza a trabajar su autoestima y su amor propio, es que luego empieza a decir que no a ciertas cosas. Luego empieza a poner límites. Luego empieza a darse a respetar. Y no todo el mundo lo encaja bien. Porque si tú siempre has actuado de una forma, siempre has estado ahí y un día llegas y dices que no te apetece algo, los otros a veces se molestan. Y ahí hay un problema también. Es decir, depende un poco también de la evolución, del crecimiento personal que tengan los otros, de la madurez emocional que tengan, de si te van a comprender o no. Pero realmente suele chocar mucho, ya sea para bien o para mal, pero el otro ve un cambio en ti. Y entonces, ese cambio hay que también gestionarlo, porque, ¿sabes? Tú puedes intentar trabajar tu autoestima, pero si realmente estás en ese proceso y todavía no tienes mucho ganado, o sea, todavía no ha crecido ese amor propio, puedes volver a la situación anterior por el contexto, porque te presionan, porque dicen, no, tú no eras así. Es que ahora te estás convirtiendo en una persona muy egoísta que no miras por los demás. Y al final, si tú estás en ese momento todavía vulnerable, que estás buscando tu equilibrio, que estás como tambaleándote entre una cosa u otra, si el contexto te presiona mucho, si no llega a comprenderte y tú todavía no tienes ese refuerzo interior, puedes volver a la situación. O sea, puedes volver a ese pasado en el que tú pues no te creías nada, no te dabas valor. Uh-huh. Gemma, ¿recomienda a la audiencia un libro o dos que te hayan gustado a ti, que te haya servido a ti de ayuda para este tipo de personas con falta de autoestima o simplemente que te haya servido como una guía de aprendizaje? Bien, a ver, me gusta mucho recomendar el libro de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Me Uh-huh. parece que es muy bueno y trabaja la autoestima de una forma bastante, o sea, bastante cómoda. Sí es cierto que te da guías de cómo trabajar la culpa, de cómo trabajar las preocupaciones, que realmente eso también está relacionado con la autoestima. Y creo que, bueno, que está bastante bien. Luego, cualquier libro de Nathaniel Branden también, son todos de autoestima, o de Virginia Satir, cualquiera de ellos. De hecho, ¿Virginia quién dijiste? Virginia Satir. Vale, De es que hecho, se te fue un poquito la voz. bien. De hecho, Virginia Satir tiene una declaración de autoestima que animo a todo el mundo a que la busque, para que la lea y que realmente, pues, de vez en cuando se encuentre un poquito mal o incluso cuando quiera como coger fuerzas,
que se la lea. Y además invito también a que cada uno se haga su propia declaración de autoestima. Creo que no tiene o sea, va a sacar siempre algo positivo de ella. Ujú. Y para ir finalizando, ¿qué le recomendarías a la audiencia para empezar a emprender ya, para trabajar con la autoestima, para salir más seguro, para ir enfrentándose a eso? Pues lo primero es que todos, o sea, cada uno de nosotros somos una edición limitada, es decir, no hay ningún igual a nosotros, no podemos dejarnos olvidados, o sea, tenemos que ser nuestro plan A, tenemos que apostar por nosotros, tenemos muchas potencialidades, muchas cualidades, solamente tenemos que descubrirlas y creer en todo ese valor, en descubrir ese tesoro. Entonces, para ello es muy, muy importante sentarse un día o delante del espejo o da igual en un sitio en el que tú te encuentres a gusto y preguntarte cómo estás, cómo te sientes y qué es eso que tienes que tú realmente puedes sacar a relucir, ¿no? Puedes sacar, sí, puedes potenciar. Es decir, y además, de vez en cuando ir como haciendo ejercicios en plan, ¿qué tengo? ¿Qué bueno tengo? ¿En qué soy bueno? Y si no somos capaces, preguntárselo a las personas de nuestro alrededor que realmente sabemos que están ahí y nos quieren, pero simplemente como un ejercicio para que ellos nos den algo que nosotros podamos trabajar. Pero igual, y sobre todo también que recuerden que las comparaciones no sirven para nada. Cuando nos comparamos con otras personas, realmente estamos siendo injustos, porque no comparamos ni mismas situaciones, ni mismas personas, ni mismas características. Entonces no sirve de nada, porque son historias distintas. Cada persona tiene su historia y realmente compararse no te va a dar ni más fuerza, ni una, por lo menos, fuerza real. Entonces, lo mejor es emprender este camino de autoconocimiento, querer conocerse, saber que cada uno tiene un valor que puede aportar a sí mismo y al mundo y apostar por nosotros. Apostar, cada uno que apueste por sí mismo. ¿Existe algún tipo de declaración interior que te tengas que decir de recordatorio a diario? O sea, yo lo que suelo recomendar mucho es que, pues, decirte delante de un espejo, me quiero. Estar delante de un espejo y decirte, me quiero. Y si no, bueno, si estás por la calle, si estás en un momento de bajón, decirte, me quiero. Al principio, incluso hay personas que les cuesta mucho, pero realmente si lo haces puede ser un ejercicio muy potente, pero si lo haces conscientemente. Es decir, si te das todo ese amor que muchas veces vas mendigando fuera y que realmente de donde tiene que salir es de tu interior. Ujú. Pues nada, queda ahí. Ya tienen trabajo para hacer nuestra audiencia y para ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, Gemma. Ha sido toda una bendición tenerte. Gracias por haber querido participar. Un lujo. Pues muchas gracias, Olivia. Gracias por todas las herramientas que nos has dado, que han sido muy útiles. Y gracias también a nuestra audiencia y les recuerdo a todos que están viendo a Gemma Sánchez Cueva en la página individual de Ave Fénix y que al final de esta página están todos los enlaces a sus redes sociales y a su página web para que la puedan seguir y interactuar con ella y comentarle lo que quieran y conectar con ella. Y también si quieren hacer algún comentario al final de esta página, pues también les insto a que lo hagan, que es un placer saber lo que piensan y si tienen algo más que ofertar o si faltó algo por añadir. Muchísimas gracias a todos. Gemma, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí.